La exploración física del tórax forma parte del proceso de razonamiento clínico durante el proceso de estudio de las enfermedades respiratorias, debido a que permite la generación de hipótesis. Requiere de una sensibilidad especial que se va adquiriendo con la práctica. Para poder realizar una exploración física del tórax completa, es necesario conocer las líneas y regiones del tórax. Hay que identificar las líneas y regiones que permiten la localización topográfica de las alteraciones pleuropulmonares, de tal forma que al ubicarlas se hará posible el seguimiento de la secuencia ordenada de la exploración. Las líneas del tórax se dividen en cara anterior del tórax y cara posterior del tórax. Dentro de la cara anterior del tórax se encuentran la medioesternal. Esta se encuentra ubicada en la parte media del esternón. Desciende a lo largo de su eje, desde la fosa yugular hasta el apéndice gifoides. Se encuentra la paraesternal. Esta inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho e izquierdo. La medioclavicular. Esta desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Las líneas clavicular, tercera costal y sexta costal se proyectan en la cara anterior del tórax y siguen el trayecto anatómico correspondiente para cada caso. La pared lateral del tórax está limitada por las líneas axilar anterior y posterior, y entre ambas posteriores la pared torácica posterior. La línea axilar anterior. Esta baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax, con el brazo horizontal. La parte anterior del tórax está limitada por ambas líneas axilares anteriores. La línea axilar media. Esta es una vertical descendiente que parte del vértice de la axila. La línea axilar posterior. Esta desciende en dirección vertical desde el borde inferior del músculo gran dorsal con el brazo en posición horizontal. La otra división, que es la cara posterior del tórax, se encuentra constituida por la línea vertebral. Esta es la vertical que sigue el trayecto de las apófisis espinosas de las vértebras por las líneas escapulares, las cuales pasan por el borde interno de cada una de las escápulas, derecha e izquierda. La línea escápulo-espinal. Esta es una horizontal que sigue la espina de la escápula y señala el cruce de la apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal y constituye el punto de referencia del origen de las cisuras pulmonares. La línea infraescapular. Esta también es una línea horizontal que pasa por la parte inferior de la escápula y pasa entre la séptima y la octava apófisis espinosas dorsales. Y por último, la línea duodécima dorsal. Esta corresponde al límite inferior del tórax. La línea se traza con una horizontal a nivel de las duodécimas costillas, la derecha e izquierda, y esta línea se desplaza de 2 a 3 centímetros durante la inspiración y la expiración. Las regiones están limitadas por las líneas del tórax que hemos descrito previamente y son las siguientes: cara anterior del tórax, cara lateral del tórax, cara posterior del tórax. Dentro de la cara anterior del tórax se encuentran región supraclavicular, región supraesternal, región infraclavicular, región mamaria. La región supraclavicular. Esta región está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternoescleidomastoideo.
Esta región corresponde al vértice del pulmón, el cual sobresale de la clavícula entre 2 a 4 centímetros. Región supraesternal. Se limita por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos. La región infraclavicular. Sus límites incluyen el borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla, la línea medioesternal y la axilar anterior. Región mamaria. En ella se encuentra la inserción de la glándula mamaria y comprende el borde inferior de la región infraclavicular y por debajo por una horizontal a la altura de la sexta costilla. Dentro de la cara lateral del tórax se encuentran región axilar y región infraaxilar. La región axilar, las líneas axilares anterior y posterior se limitan a los lados. Los límites superior e inferior constituyen el hueco axilar y la sexta costilla respectivamente. Región infraaxilar. Se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. Dentro de la cara posterior del tórax se encuentran región supraescapular, escapular, región escapulovertebral, región infraescapular. La región supraescapular está limitada por la columna dorsal, la espina de la escápula y el borde superior del hombro. La escapular se proyecta precisamente sobre la escápula debido a que es un plano óseo cubierto por grandes masas musculares. Esta región resulta de poca importancia semiológica, ya que prácticamente es imposible realizar un tipo de exploración física allí. Región escapulovertebral. Se localiza entre el borde interno de la escápula y de la tercera y la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. Región infraescapular. Se localiza entre la horizontal que pasa por el ángulo de ambas escápulas y la línea duodécima dorsal. Etapas en la exploración torácica. Después de conocer las líneas y regiones del tórax, ya estamos preparados para iniciar el estudio de la exploración física del tórax, y para realizar esta actividad el paciente puede estar en posición de pie, sentado o acostado en la cama. Todo depende del estado general del paciente. Sin embargo, si el estado del mismo lo permite, la posición ideal es con el paciente sentado en un banco, con las manos descansando sobre ambas rodillas. El tórax debe estar al descubierto y desde luego siempre cuidando el pudor del paciente. El lugar donde se lleve a cabo la exploración debe estar bien iluminado, con una temperatura ambiente confortable y con el menor ruido posible. La exploración física del tórax comprende 4 etapas: inspección, palpación, percusión y auscultación. Dentro de la inspección, esta consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar las alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y la movilidad. La inspección es de 2 tipos, la estática y la dinámica. Durante la inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax, las deformidades si llegaran a existir y alteraciones del estado de la superficie. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y el sexo del paciente. El tórax en los primeros años de vida es de diámetro vertical pequeño y casi cilíndrico. No presenta diferencias de acuerdo al sexo. Sin embargo, en el adulto mayor el tórax cambia de forma
ya que ocurre un aumento del diámetro anteroposterior, cambios en la columna vertebral y en las partes blandas. Una vez estudiados la forma y el volumen, revisaremos el estado de la superficie, la cual incluye las características de la piel, como su color, la presencia de acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores y la red venosa colateral. Los músculos no deben parecer atróficos ni espásticos. La columna no debe presentar desviaciones laterales posteriores o anteriores. La inspección dinámica nos va a permitir evaluar las características de los movimientos respiratorios en los que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. La respiración normal consiste en movimientos rítmicos sucesivos de expansión del tórax, que es durante la inspiración, y la retracción, que es la expiración. La palpación. Después de la inspección continúa la palpación y a través del tacto superficial se va a confirmar aquellas alteraciones en la superficie del tórax y se intenta explicarlas a través de las bases conceptuales anatómicas existentes, así como también se podrá detectar alguna otra anormalidad que se pudieron haber pasado por alto durante la inspección. Su finalidad es corroborar la información que se obtuvo durante la inspección, así como agregar aún más detalles. Brinda información sobre las partes blandas y la caja torácica, los ganglios del cuello y axilas, así como el movimiento respiratorio y las vibraciones vocales. Palpación del cuello. Aunque el cuello es otra región anatómica, su exploración generalmente forma parte de la exploración del tórax y lo que fundamentalmente se busca es la presencia de ganglios. En el cuello se encuentran aproximadamente la mitad de los ganglios del organismo. Este es un sitio muy accesible a la evaluación clínica del paciente, ya que no solo lo podemos ver y palpar, sino también se puede realizar una biopsia para un estudio histopatológico y los más accesibles para este estudio son los yugulares superiores y preescalénicos. Los ganglios pueden crecer como consecuencia de una patología de las vías respiratorias, ya sea altas y bajas, y en otras ocasiones reflejan una patología a distancia, como pueden ser las neoplasias o las infecciones. La palpación es bilateral y simultánea. Para que sea comparativa, las características de los ganglios en el caso de ser palpables se describirán con base en su número, tamaño, consistencia, sensibilidad, movilidad y adherencias. Palpación de la axila. Los ganglios de la axila se palparán con el brazo homolateral en 3 posiciones para conseguir un mejor acceso a los mismos. Movilidad del tórax. Para el estudio de la movilidad del tórax se utilizan las maniobras de amplexación superior e inferior y amplexión. Para la amplexación superior se van a colocar las manos sobre ambos huecos supraclaviculares, con los pulgares tocando las apófisis espinosas. Los dedos medio e índice deberán situarse sobre la clavícula. Las manos del explorador debe de colocarse con suavidad sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax. En la amplexación inferior se van a colocar las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados de la columna vertebral. Y la amplexión, esta nos va a permitir precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior de cada hemitórax. Para ello, se coloca una mano en la cara anterior y otra en la cara posterior de cada lado, tanto en la parte superior como inferior del tórax. Luego, se le pide al paciente que inspire y expire profundo. Se observará que el hemitórax
debe expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. Percusión. Se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. Su finalidad es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. La percusión es de dos tipos. Comparativa. Con ella es posible reconocer el sonido normal en una misma región y la percusión topográfica se utiliza para limitar los contornos de los órganos. Existen diferentes métodos para realizarla, sin embargo, el que se utiliza para la exploración de tórax es la llamada mediata o dígito digital. Esta consiste en colocar sobre la superficie del cuerpo a explorar un dedo, ya sea el medio o el índice. Este dedo se denomina plesímetro y con el otro dedo, el percutor, se realizarán los golpes para obtener el sonido. El dedo plesímetro se coloca sobre la superficie y los dedos restantes deben estar levantados y separados de la piel. Durante la percusión, los movimientos de la mano que percute debe realizarse a nivel de la articulación metacarpofalángica, permaneciendo inmóvil el antebrazo. El golpe debe ser rápido, suave, superficial y de la misma intensidad. El dedo percutor se retira lo más pronto posible una vez obtenido el sonido. La percusión, igual a la palpación, debe ser comparativa y metódica. Se deberá realizar en las caras posterior y anterior y lateral del tórax, siguiendo las regiones ya descritas para la palpación y empleando la misma fase respiratoria. Los sonidos obtenidos a la percusión son de tres tipos. El primero corresponde al claro pulmonar, el cual se obtiene al percutir el tejido pulmonar normal. El segundo corresponde a la matidez, el cual es resultado del percutir sobre el hígado, el corazón, por ejemplo. Por último, el sonido timpánico, el cual se genera al percutir el estómago. La sonoridad de la percusión puede estar disminuida. Como ejemplos en la enfermedad tenemos la condensación pulmonar y el derrame pleural. Cuando la sonoridad está incrementada debemos descartar la presencia de efisema y de neumotórax. Auscultación. La auscultación es la última fase de la exploración física de tórax. Esta se realiza con el estetoscopio, el cual es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlo en normal o anormal. Se requiere de una habitación con temperatura confortable y aislada del ruido. Al igual que para otras técnicas de exploración, la auscultación se debe realizar en forma sistemática y comparativa. Para ello es necesario recordar las líneas y regiones del tórax. Los ruidos se auscultan en las superficies anterior, lateral y posterior del tórax. La secuencia
que se debe seguir es la que se indica a continuación. En la cara posterior del tórax comprende 10 sitios en los que se incluyen a la cara lateral del tórax. La auscultación se inicia en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto se sigue a la secuencia descendiente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre debe ser comparativa en el mismo nivel de localización entre el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando el ruido es anormal, este puede estar aumentado, disminuido o ausente en comparación con el lado contralateral al mismo nivel. La cara anterior del tórax comprende 9 sitios, cuya secuencia es similar a lo descrito anteriormente para la cara posterior. Se inicia en la región supraclavicular derecha, siguiendo las líneas paraesternales, pasando por la línea axilar anterior hasta el sexto, séptimo espacio intercostal.